38 dividido entre 2 nos va a salir 19. ¿Ok? Vamos ahora con FI. ¿Qué será F sub I? Es la frecuencia absoluta. Y mucha atención a esto, mis queridos estudiantes. Aquí tienen que armarse de paciencia porque vamos a ver cuántos números se repiten dentro de la clase. Por ejemplo, entre el 1 y el 5. Al 5 no lo vamos a tomar en cuenta porque va a ser analizado en el segundo casillero. Es decir, puede ser 1, 2, 3 y 4. Y yo les sugiero que empiecen a tacharlos o con un resaltador, marcarlos o con un lápiz y ponerle una señal para no repetir. En este caso tenemos 1, el 4, el 2 y el 4. Es decir, la frecuencia absoluta corresponde a 4. Vamos los números entre el 5 y 9. Es decir, 5, 6, 7, 8 y al 9 no lo tomemos en cuenta porque va en la parte inferior. Marcamos esos números y resulta que nos sale 5. Tenemos el 5, el 8, otra vez el 8, el 5 y en el último lugar, en la parte superior, tenemos el otro 5. Por eso tenemos 5 números que están encasillados entre la clase 5 a 9, entre esa amplitud. Y así vamos haciendo de 9 a 13, pues nos sale 4 numeritos. De 13 a 17 nos sale 4 numeritos y finalmente, pueden contarlos en la parte superior, tenemos 3 veces el 18. Lo marcamos y tenemos que la frecuencia absoluta para el último rango entre 7 y 17 es de 3. Entonces ya sabemos cómo se calcula la frecuencia absoluta. Es igual a la cantidad de números dentro de cada rango. Eso que especificamos en clase, del 1 al 5, del 5 al 9, del 9 al 13. Esa especie de segmento, ¿ya?, o intervalo, esos números tenemos que ir contando cuántos están incluidos. Repito, no se toma en cuenta el último número, en este caso del 1 al 5, porque el 5 se lo analiza en la parte siguiente. Lo mismo en el segundo casillero, el 9 no se lo toma en cuenta, es decir, 5, 6, 7, 8, porque el 9 va a ser analizado en el tercer casillero. Y de esa manera, si se dan cuenta, en el último casillero, a pesar que nos sale 21, podíamos haber incluido, si hubieran estado, 18, 19 y 20. ¿Ok? Entonces, para eso sirve no tomar en cuenta el número último, es decir, el límite superior. ¿Cómo se tiene que hacer después de haber analizado la frecuencia absoluta? Es necesario que ustedes sumen y tiene que salirle la cantidad de elementos del ejemplo. ¿Se acuerdan? 20 estudiantes. Si usted suma, le tiene que salir 20. Si no le sale 20, significa que tachó equivocadamente o contó mal la cantidad de números dentro de la muestra. Esos números, recuerden que van aparejados con el rango. Bien, vamos ahora a frecuencia relativa, FR. La frecuencia relativa es igual a la división entre frecuencia absoluta y el número de elementos. Analicemos. 4, el primer casillero, 4, FI, 4, dividido entre 20, 0,20. 5, entre 20, 0,25. 4, entre 20, 0,20. Nuevamente el 4 entre 20, 0,20. 3 entre 20, 0,15. Hagan de cuenta que era 30, ¿no? Se le tacha, se le aumenta un 0 y se le corre una coma. 30 entre 2 sería 15, pero como le aumentamos una coma, regresamos la coma a su lugar y le queda 0,15. Esta información que está resaltada en color azul, atentos, tiene que salir un valor de 1 o cercano a 1. Le puede salir 0,99 o 1,01, no hay problema. A veces sucede que los decimales son infinitos y al momento de cuadrar o tratar de redondear, pues obviamente el resultado no coincide. Pero tiene que ser un valor de 1 o aproximado a 1. Aproximado, no tan alejado de 1. Si está demasiado alejado, significa que la división la realizó mal. Finalmente nos toca ver la F mayúscula. ¿Qué será la F mayúscula?
La F mayúscula corresponde a la frecuencia acumulada. ¿Cómo se calcula la frecuencia acumulada? Es muy sencillo. Se toma en primer lugar el valor del primer casillero de la frecuencia absoluta, el 4. El siguiente casillero se le aumenta o se le suma el siguiente valor de la frecuencia absoluta, el 5. 4 más 5, 9. El siguiente valor nuevamente se le aumenta el valor que corresponde al tercer casillero de la frecuencia absoluta, 4. 9 más 4, 13. El 13 se le aumenta el siguiente 4, 17. Al 17 se le aumenta el número 3 que corresponde al último valor de la frecuencia absoluta y le tiene que salir el mismo valor que usted tenía, atento, en la frecuencia absoluta, 20 y 20 en este ejemplo. Si no le sale, significa que realizó mal la suma. Seguimos. Entonces la pregunta del ejercicio era que teníamos una lista de edades de 20 estudiantes que ya estaban organizados, esta vez en una tabla de frecuencias agrupadas en intervalo. Lo acabamos de hacer. Ahora sí es posible calcular la media, la mediana y la moda. Ahí están los estudiantes y sus edades, del 1 al 5, 3, del 5 al 9. Esto ya lo hicimos hace un momento y analizamos. Ok, empezamos con la media aritmética. Si se recuerdan, la fórmula decía que para calcular la media teníamos que sumar la frecuencia absoluta por la marca de clase XY dividido para el número de elementos. El número de elementos es 20, pero necesitamos, antes de hacer eso, multiplicar la frecuencia absoluta por la marca de clase, es decir, la columna que corresponde a XY por la columna que corresponde a FI. Entonces tenemos que crear una nueva columna para hacer esa multiplicación. 3 por 4 salió 12, 7 por 5 35, 11 por 4 44, 15 por 4 60 y 19 por 3 57. Como ven, una vez que hemos multiplicado, tenemos que sumar. Esta E, llamada epsilon en latín, significa suma. Al sumar nos sale 208. Ese valor tenemos que dividir para el número de elementos que equivale en este caso a 20. Por tanto, 208 entre 20 tenemos 10,40. La media aritmética nos resultó igual a 10,40. Quiero que presten atención. 10,40 está en el rango entre 9 y 13. En la clase, si se dan cuenta de la columna que dice clases, el 1040 corresponde exactamente al rango entre 9 y 13, más o menos a la mitad, más o menos. ¿Cómo se calcula la mediana? De acuerdo a la fórmula de